Capítulo 3. Reloj de misión del Spartan 117. Adelante, el jefe maestro vio una luz tan brillante que parecía competir con el sol. Se originaba en algún lugar más allá de las rocas y árboles de delante. Surgía entre los cuernos de una gran construcción en forma de U y se elevaba hacia el cielo, donde el planeta Threshold servía como fondo de color pastel. ¿Era el pulso una especie de faro? ¿Parte de lo que mantenía unido al mundo anillo? No había forma de que lo supiera. Cortana ya le había advertido al Spartan que un grupo de marines se había estrellado en la zona, así que no se sorprendió al oír el ruido de los disparos de las armas automáticas o el característico quejido de las armas de energía del Covenant, que respondían de igual manera. Se abrió camino a través de los matorrales y sobre la ladera de la colina, por encima del edificio en forma de U y las estructuras cuadradas que lo rodeaban. Pudo ver a un grupo de grunts, jackals y elites corriendo de un lado a otro, mientras intentaban abrumar a un grupo de marines. En lugar de atacar, con el arma de asalto flameando, el jefe maestro eligió usar su pistola M6D en su lugar. Levantó el arma, activó el aumento 2X y apuntó con cuidado. Una serie de disparos bien colocados hizo caer a un trío de grunts, antes de que las fuerzas del Covenant pudieran localizar dónde se había originado los disparos anteriores. El jefe maestro abrió fuego contra un elite de armadura azul. Se necesitó un cargador completo para derribar al guerrero, pero le dio una paliza al ir mano a mano con el alienígena, cuando no era necesario hacerlo. El rápido e inesperado ataque de francotirador les dio a los marines la oportunidad que necesitaban. Hubo una rápida ráfaga de disparos cuando el Spartan bajó por la ladera. Se detuvo para quitarle unas granadas de plasma a un grunt muerto, y fue recibido por un soldado raso cordial. Me alegro de verle, jefe. Bienvenido a la fiesta. La respuesta del Spartan fue un asentimiento brusco. ¿Dónde está su oficial al mando, soldado? Allí atrás, dijo el marín. Se giró y llamó por encima del hombro. Sargento. El jefe maestro reconoció al sargento de aspecto tosco que trotaba para unirse a ellos. Había visto por última vez al sargento Johnson durante una operación de búsqueda y destrucción a bordo de uno de los muelles orbitales de Reach. ¿Cuál es su situación aquí, sargento? Es un desastre, gruñó Johnson. Estamos dispersos por todo el valle. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Pedimos la evacuación, pero hasta que apareciste, pensé que estábamos acabados. No te preocupes, dijo Cortana por los altavoces externos del Spartan. Nos quedaremos aquí hasta que llegue la evacuación. He estado en contacto con la IA Wellesley. Los Helljumpers están en proceso de hacerse cargo de algunos bienes inmuebles del Covenant, y uno de los Pelicans ha sido enviado a recogerlos. Me alegra oírlo, respondió Johnson. Y algunos de los míos necesitan atención médica. Y aquí viene otra nave de descenso del Covenant, dijo el soldado raso. Es hora de desplegar la alfombra de bienvenida. Bien, Vicentín, ladró Johnson. Vuelve a formar el escuadrón. Un grupo de grunts y un elite saltaron al suelo. El jefe maestro se movió 50 metros a la derecha y levantó su pistola una vez más. En segundos, un equipo de marines disparó contra la zona de aterrizaje del Covenant y los hizo salir. Cuando los alienígenas se dispersaron y se pusieron a cubierto, el Spartan los derribó uno a uno. Hubo un breve respiro, y el jefe maestro se detuvo para estudiar la situación. Cortana identificó las posiciones de los marines, las marcó como equipo de asalto C, y resaltó sus ubicaciones en su HUD. Varios de ellos habían subido a la gran estructura que dominaba el área, y el resto patrullaba el perímetro. Apenas había terminado de preparar su rifle de asalto cuando una voz de marín clamó: ¡Contacto! Nave de descenso enemiga avistada. Intentan flanquearnos. Segundos después, el sensor de movimiento del Spartan mostró un contacto. Uno grande, cercano, permanecía cerca de una gran roca y la usaba para cubrirse, y luego buscaba con cuidado objetivos. La nave de descenso desembarcó otro contingente de tropas, incluyendo un trío de jackals. Sus distintivos y brillantes escudos se encendieron cuando los hombres del sargento Johnson abrieron fuego. Las balas rebotaron cuando los alienígenas con aspecto de pájaro se agacharon detrás de sus dispositivos de protección, como caminantes medievales formando un muro de escudos. Detrás de ellos, más grunts y un élite azul se extendieron en una formación envolvente. Era una buena táctica, particularmente si había más naves de descenso en camino. Eventualmente, el Covenant desgastaría las defensas de los marines e invadiría la posición. Solo había un problema con su plan. El jefe maestro
Estaba en una posición de flanqueo perfecta. Se agachó y luego corrió hacia la línea de los Jackals. Su rifle de asalto ladró y las balas atravesaron a los alienígenas expuestos. Casi no habían tocado el suelo cuando el Spartan giró, preparó una granada de plasma capturada y la lanzó contra el élite, a casi 30 metros de distancia. El alienígena solo tuvo tiempo de rugir sorprendido, antes de que el orbe de plasma brillante lo golpeara en el centro de su casco. El arma se fusionó con el casco del alienígena y comenzó a pulsar en un enfermizo blanco a su lado. Un momento después, mientras el alienígena intentaba quitarse el casco, la granada detonó. A partir de ahí, fue relativamente sencillo para el jefe maestro moverse por las ruinas y cazar al resto de la fuerza de reacción del Covenant. Una voz de bienvenida sonó desde su receptor de radio. Aquí Eco 419. ¿Alguien me escucha? Repito, algún miembro del UNSC respondan. Cortana se apresuró a responder en la misma frecuencia. Entendido. Eco 419. Te recibimos. Este es el equipo de asalto Charlie. ¿Eres tú, Fohammer? Recibido, equipo de asalto Charlie. Fohammer destacó. Es bueno saber de ustedes. Hubo un distante estruendo, y el jefe maestro se volteó para identificar la fuente del ruido. A lo lejos vio movimientos. Cápsulas salvavidas, arrastrando humo y fuego mientras sus cascos calentados por fricción atravesaban la atmósfera. Se acercan rápido, advirtió Cortana. Si logran descender, el Covenant estará justo encima de ellos. El jefe asintió. Entonces deberíamos encontrarlos primero. Fohammer, necesitamos que desenganches tu Warthog. El jefe maestro y yo vamos a ver si podemos salvar a algunos soldados. El Pelican rodeó la torre de la estructura alienígena, dio una vuelta al área una vez, y luego flotó sobre la cresta de una colina cercana. Colgado, debajo del Pelican, había un vehículo de 4 ruedas. Un M2 LRV Warthog. El vehículo ligero de reconocimiento colgó debajo de la nave de descenso por un momento, y luego cayó al suelo cuando Fohammer lo liberó de su aeronave. El Warthog rebotó una vez en su pesada suspensión. Se deslizó 5 metros por la colina, y luego permaneció quieto. Muy bien, equipo de asalto Charlie. Un Warthog desplegado, dijo Fohammer. Monta y hazles pasar un infierno. Entendido, Fohammer. Prepárate para cargar los sobrevivientes y evacuarlos a un lugar seguro. Eso es afirmativo. Fohammer fuera. Mientras los marines corrían hacia el Pelican, el jefe maestro se dirigió al Warthog. El vehículo todoterreno estaba equipado con un cañón antiaéreo ligero M41 estándar, o LAG. El arma disparaba 500 cartuchos perforantes, de blindaje de 12,799 metros por minuto y era efectiva tanto en objetivos terrestres como aéreos. El vehículo era capaz de transportar hasta 3 soldados. Y un marín ya había ocupado su lugar detrás del arma. Su rango y su identificación se desplazaron por la pantalla del Spartan. SPC, Fitzgerald. Oiga, jefe. Fitzgerald dijo. El sargento Johnson dijo que te vendría bien un artillero. El Spartan asintió. Así es, soldado. Hay 2 naves llenas de marines al otro lado de esa cresta. Y vamos tras ellos. Fitzgerald tiró de la palanca de carga del arma hacia su pecho y la soltó con un chasquido metálico. Un proyectil se deslizó en el primero de los 3 cañones del arma. Soy tu hombre. Jefe, en marcha. El jefe maestro se puso al volante, encendió el motor y se ató al asiento. El motor rugió y las ruedas levantaron géiseres de tierra. El Warthog aceleró hasta la cima de una subida, tomó aire y aterrizó con un golpe contundente. Puse un indicador de navegación en tu HUD, dijo Cortana. Solo sigue la flecha. Una figura, dijo el Spartan, un toque de diversión en su voz nivelada. Siempre fuiste del asiento trasero. Fiel al sobrenombre de la aeronave, Case escuchó la Banshee mucho antes de que viera siquiera la nave de ataque. El piloto alienígena los tenía en sus sensores. Case estaba seguro de ello, y no pasaría mucho tiempo antes de que otro equipo bajara del cielo en un intento de erradicarlos. Las colinas, que parecían tan acogedoras cuando el grupo de mando aterrizó inicialmente, se habían transformado en un paisaje infernal donde los humanos se escabullían de una grieta rocosa a la siguiente, siempre a la fuga, y nunca se les permitía descansar. Se habían enfrentado a la captura en 3 ocasiones diferentes, pero cada vez el cabo Wilkins y sus marines habían logrado hacer un agujero en la red de contención del Covenant y llevar al personal naval a un lugar seguro. ¿Pero por cuánto tiempo más? Keyes se preguntó.
La continua lucha a través de las rocas, la falta de sueño y el constante peligro no solo los dejaba exhaustos, sino que también les afectaba la moral. Aviat, Lovell y Hikowa estaban todavía en bastante buena forma, al igual que Wang y Singh, pero la alférez Dowski había comenzado a desmoronarse. Había empezado con un pequeño quejido de preocupación por sí misma. Se había convertido en una corriente de quejas continuas, y ahora amenazaba con convertirse en algo peor. Los humanos estaban reunidos en una gruta seca. Rocas dentadas se proyectaban sobre sus cabezas para ofrecerles algo de protección contra la Banshee de arriba. Wang se arrodilló junto al delgado y sucio arroyo que atravesaba el pasaje rocoso. Se salpicó la cara con agua. Singh estaba ocupado llenando las cantimploras del grupo de mando mientras Dowski permanecía sentada en una roca y miraba con enfado. «Ellos saben dónde estamos», dijo la oficial subalterna de forma acusadora, como si su oficial al mando tuviera la culpa de alguna manera. «¿Qué es?», suspiró. «Ellos saben dónde estamos, señor». «Está bien», respondió la alférez. «Ellos saben dónde estamos, señor». «Entonces, ¿por qué seguimos corriendo? Al final nos atraparán». «Tal vez», coincidió Case mientras untaba con un ungüento una ampolla rota. «Y tal vez no. He estado en contacto con ambos, Cortana y Wellesley. Ambos están trabajando en este momento, pero enviarán ayuda tan pronto como puedan. Mientras tanto, debemos inmovilizar tantos de sus recursos como sea posible, evitar la captura y matar a algunos de los bastardos si podemos». «¿Para qué?», Dowski exigió. «Para que usted pueda llegar a ser almirante. Opino que hemos hecho todo lo que se podía esperar de nosotros. Y que cuanto más nos retrasemos, más severo será el Covenant. Tiene sentido rendirse ahora. Y tú eres una idiota», dijo la teniente Hikowa, sus ojos brillando con una ira inusual. «En primer lugar, el capitán califica al honorífico señor. Lo harás así de honorable o te meteré el pie en el culo. En segundo lugar, usa tu cerebro, asumiendo que tienes uno. El Covenant no toma prisioneros, todo el mundo lo sabe. Así que rendirse es igual a la muerte». «¿Así?», Dowski dijo desafiante. «Bueno, ¿por qué no nos han matado ya entonces? Podrían fusilarnos con cañones, disparar cohetes contra las rocas o lanzar bombas sobre nuestra posición, pero no lo han hecho». «Explica eso». «Explica esto», dijo Singh, insertando el cañón de su M6D en la oreja izquierda del alférez. «Estoy empezando a pensar que te pareces mucho a un grunt, Lovell. Mira su cara. Apuesto que se despega enseguida». Keyes apretó los sujetadores de los zapatos cómodos para la cubierta. Deseó tener un par de botas de combate como las que usaban los marines. Y sabía que Dowski tenía algo de razón, insubordinación aparte. Parecía que los alienígenas querían capturar a su grupo en vez de matarlo. ¿Pero por qué? No encajaba con su comportamiento en el pasado. Por supuesto, el Covenant había cambiado de táctica con él antes, cuando les dio una paliza en Sigma Octanus, y otra vez cuando le devolvieron el favor en Reach. El oficial observó la imagen mientras se desplegaba delante de él. Hikowa estaba de pie con sus puños en las caderas, su cara contorsionada por la ira, mientras Singh clavaba su arma en la oreja de Dowski. El resto de la tripulación del puente estaba congelada, sin saber qué hacer. Los marines no estaban presentes, gracias a Dios, pero sería ingenuo pensar que no estaban al tanto de las opiniones de la alférez o de la discordia entre sus superiores. Las filas de enrolados siempre lo sabían, de una forma u otra. Entonces, ¿qué hacer? Dowski no iba a cambiar de opinión, eso era obvio, y se estaba convirtiendo en una carga. La Banshee se quejó con fuerza al pasar sobre la gruta por segunda vez. Necesitaban moverse y hacerlo pronto. «De acuerdo», dijo Case, «tú ganas. Debería acusarte de cobardía, insubordinación y abandono del deber, pero estoy un poco apurado por el tiempo. Así que te doy permiso para que te rindas. Hikowa, quítele su arma, munición y equipaje. Singh, átala. Nada demasiado apretado. Solo lo suficiente para que no pueda seguirnos». Una mirada de horror apareció en la cara de Dowski. «¿Van a abandonarme? ¿Sola? ¿Sin suministros?» «No», respondió Case con calma. «Querías rendirte, ¿recuerdas? El Covenant te hará compañía. Y en cuanto a los suministros, bueno, no tengo ni idea de qué clase de raciones comen, pero sería interesante si te permiten una última comida. Buen provecho». Dowski comenzó a balbucear incoherentemente, pero Singh se cansó de eso. Metió un vendaje de batalla en la boca de la alférez y usó un poco de cinta adhesiva multipropósito de reparación para mantenerlo en su lugar. Usó un poco de la misma cinta para atar a la oficial. Eso debería mantenerla fuera de problemas por un tiempo. Hubo un repiqueteo de rocas cuando el cabo Wilkins y dos de sus compañeros marines llegaron por el arroyo.
El suboficial vio a Dawski. Asintió como si todo estuviera perfectamente normal y miró a Case. Una nave de descenso del Covenant aterrizó un escuadrón de élites a 1 kilómetro al sur. Señor, es hora de movernos. El oficial de la Armada asintió. Gracias. Cabo, el equipo de mando está listo. Por favor, dirija el camino. Mientras tanto, unos cientos de metros más arriba, y a medio kilómetro al norte, el elite llamado Ado Mortumi llevó su Banshee a un amplio giro y vio cómo la nave de descenso aterrizaba. No había muchos lugares para aterrizar, lo que significaba que una vez que estuvieran en tierra, sus compañeros élites todavía tendrían un camino por recorrer. En lugar de descargar cientos de tropas en las laderas rocosas y dejarlas arrastrarse por el agotador terreno de arriba y abajo, la estructura de mando del Covenant decidió utilizar su superioridad aérea para localizar a los humanos y capturarlos. Y ahí, Mortumé meditó, está el problema. Localizar a los alienígenas es una cosa, capturarlos es otra. Durante el tiempo transcurrido desde que aterrizaron, los humanos habían demostrado ser bastante ingeniosos. No solo habían evitado ser capturados, sino que habían matado a 6 de sus perseguidores, quienes, actuando bajo órdenes estrictas de capturar a los alienígenas vivos, estaban en una considerable desventaja. Tenía más sentido simplemente matar a los humanos. Por supuesto, era un mero piloto y soldado. No conocía las maquinaciones de los profetas o de los maestros de nave. Después de que la cápsula salvavidas humana fuera localizada, no pasó mucho tiempo hasta que los exploradores del Covenant encontraron el cuerpo de Isna Nosoli y comprobaron su identidad. Se notificó a inteligencia. Los engranajes oficiales empezaron a girar y los comandantes del Covenant se enfrentaron a un problema. ¿Por qué arriesgaría un Ozona su vida para abordar una cápsula salvavidas humana y llegar a la superficie? La respuesta parecía obvia, porque alguien importante estaba en esa cápsula, todo lo cual servía para explicar por qué ninguno de los humanos había sido asesinado. No había forma de saber tras qué alienígena había ido Nosoli, así que todos ellos tenían que ser preservados. Mortumé miró los instrumentos dispuestos frente a él. Un cambio. Una cadena de 7 manchas de calor se dirigía hacia el arbitrario norte, mientras que una se quedaba atrás. ¿Qué significaba eso? No pasó mucho tiempo hasta que la Banshee de Mortumé circuló por encima de la gruta. Dawski luchó por liberarse de la cinta, y el Covenant se cerró a su alrededor. Humo se arremolinó en la parte superior de la colina cuando un piloto de Pelican utilizó su cañón de 70 metros para silenciar el emplazamiento de un cañón del Covenant. Satisfecho de que la torreta de plasma del Covenant, una poderosa arma que podía ser fácilmente desplegada y recuperada, estaba silenciada, descendió a menos de 1 metro de la cima de la colina. Quincy Helljumper ODST, 3 más que el máximo operacional del Pelican, saltaron de la bahía de tropas del Pelican y se abrieron en abanico. Amontonar soldados adicionales en un Pelican era un movimiento arriesgado, pero Silva quería poner tantos soldados como fuera posible en la meseta, y el teniente, Cookie Peterson, conocía su nave. El Pelican estaba todavía en bastante buena forma. Tenía el mejor equipo de mantenimiento de la Armada. ¿Qué más podía pedir un piloto? Peterson sintió que la nave de descenso se desviaba hacia arriba cuando los marines saltaban, y luchó para mantener la nave estable y nivelada. Vio movimiento en la zona de aterrizaje. El cañón de la barbilla, conectado a los sensores de su casco, siguió el movimiento de la cabeza de Peterson. Vio una columna de soldados del Covenant y disparó. El pesado cañón giratorio emitió un rugido gutural y convirtió la formación enemiga en un charco de pasta verde azulada. Cuando el último de los Helljumpers saltó, el jefe de tripulación gritó «¡Despejado!» por el intercomunicador. Peterson disparó los propulsores de la nave, exigió energía adicional a los motores de doble turbina y dejó atrás la colina. «Aquí Eco 136», dijo el piloto en su micrófono. «Tenemos luz verde, despejado y somos extremadamente malos. Cambio». «Entendido», respondió Wellesley sin emoción. «Por favor, vuelve al punto de referencia 25 para otro cargamento de tropas. Y, si vas a insistir con la poesía, prueba con algo de Kipling. Puede que la encuentres bastante instructiva». «Cambio y fuera». Peterson sonrió. Dirigió un saludo con el dedo del medio en la dirección general del cuartel general del batallón e hizo un amplio giro con la nave de descenso. La resistencia había disminuido a los pocos minutos del primer aterrizaje, lo que permitió a la teniente Melissa McKay
y a los miembros supervivientes de su compañía avanzar hacia arriba. Un número significativo de los defensores del sendero fueron retirados en un último intento de mantener su posición. McKay descubrió que el sendero estaba bloqueado por un antiguo desprendimiento de rocas de unos 30 metros de altura, pero vio la puerta lateral que estaba situada justo debajo de él, y supo lo que los alienígenas habían estado tratando de defender. Aquí estaba la puerta trasera, la forma en que podía entrar en el interior de la colina y empujar hacia arriba desde allí. Disparos de plasma salieron tambaleando de la entrada, golpearon el acantilado por encima de su cabeza y volaron terrones rocosos de la superficie lisa. McKay hizo un gesto para que sus soldados retrocedieran alrededor de la amplia curvatura del pilar y agitó una mano en el aire. Top. Necesito un lanzador. El sargento de la compañía estaba 6 soldados atrás, para que una granada bien colocada no pudiera matar a los 2 líderes a la vez. Hizo una señal de asentimiento, gritó una orden, y pasó uno de los M-19 hacia adelante. McKay aceptó el arma del soldado raso que estaba detrás de ella. Comprobó que llevaba una carga completa de cohetes y se inclinó por la curva. Disparos de plasma salieron chisporroteando por la puerta, pero la oficial se obligó a permanecer perfectamente quieta. Activó el visor de aumento 2X del arma, vio con cuidado y apretó el gatillo. El tubo saltó cuando el cohete de 100 milímetros se alejó, navegó a través del agujero y detonó con un fuerte rugido. Debió haber alguna cantidad de munición almacenada en el interior, porque hubo una explosión secundaria de color blanco azulado que sacudió la roca bajo las botas de la oficial ODST. Una llamarada de fuego salió del costado del acantilado. Era difícil imaginar que alguien o algo hubiera sobrevivido a tal explosión. Así que McKay pasó el lanzador a la retaguardia y movió sus tropas hacia adelante. Hubo una ovación cuando los marines corrieron por el sendero. Se abrieron paso a través del humo y entraron en el antiguo interior de la colina. Había cuerpos, o lo que habían sido cuerpos. Afortunadamente, el túnel estaba intacto. Un par de soldados recogieron armas de plasma. Las probaron en la pared más cercana y las añadieron a su armamento personal. Otros, incluida McKay, observaron a través de un pozo de 30 metros de ancho hacia el círculo de luz del día de arriba. Vio una sombra pasar por encima mientras uno de los Pelicans bajaba aún más Helljumpers a la meseta. El lejano golpe de la detonación de una granada de fragmentación hizo que polvo y tierra suelta cayera sobre ellos. «Oye, Lut», dijo el soldado Sata. «¿Qué pasa con esto?» Sata pisoteó el suelo y sonó en respuesta. Fue entonces cuando McKay se dio cuenta de que ella y sus soldados estaban de pie, en una gran reja de metal. «¿Para qué es?», se preguntó el soldado en voz alta. «¿Para mantenernos fuera?». McKay sacudió su cabeza. «No, parece antigua. Demasiado antigua para haber sido puesta en su lugar por el Covenant». «Encontré un ascensor», gritó uno de los marines. «Eso es lo que parece, de todas maneras». «Venga a comprobarlo». McKay fue a investigar. ¿Era esta una forma de llegar a la meseta? Su bota desplazó un casquillo que cayó por uno de los agujeros rectangulares de la rejilla y cayó en la oscuridad de abajo. Pasó mucho tiempo antes de que se pudiera oír el ruido de la piedra antigua. Silva, Wellesley y el resto de la organización del cuartel general del mayor estaban en la cima de la colina, esperándola cuando McKay subió a la superficie en el ascensor antigravedad y salió a la áspera luz del sol. Parpadeó mientras miraba a su alrededor. Los cuerpos yacían por todas partes. Estaban peligrosamente expuestos. La carretera que habían usado estaba desprovista de cobertura, elevada unos 3 metros por encima del resto de la enorme cámara abovedada. Peor aún, dividía la cámara, lo que los dejaba expuestos por casi todos los lados. El gigantesco recinto estaba débilmente iluminado. La visibilidad era pobre y el destello del cañón del Warhawk perjudicaba su visión nocturna. Pestañeó para aclarar sus ojos y luego activó la mira de su pistola. El piso de metal descendía a ambos lados, y cada superficie estaba grabada con los extraños patrones geométricos que engalanaban la misteriosa arquitectura de Halo. Muy lejos de su posición había una serie de pequeñas estructuras, pilares y pilones de apoyo. El Covenant estaba atrincherado entre ellos. Un grunt salió de su escondite. Su pistola de plasma brillaba en verde. Había sobrecargado el arma. A los pequeños hijos de puta les gustaba inyectar energía en el arma y descargarla de una sola vez. Eso drenaba el arma rápidamente, pero también infligía un daño infernal a un objetivo. Un orbe de plasma blanco verdoso pulsante pasó chisporroteando junto al Warthog. El jefe maestro devolvió los disparos y luego volvió a colocarse detrás del Hawk. Fitzgerald, él ladró. «Sigue disparándoles».
Me moveré por la izquierda y los eliminaré. De acuerdo. El arma de 3 cañones tronó, y los disparos rociaron la posición del Covenant. El Spartan estaba preparado para avanzar y entrar en la lucha cuando su sensor de movimiento registró un movimiento en la retaguardia. El LAAC cesó el fuego cuando Fitzgerald gritó de dolor y cayó por la espalda del Warthog. El casco del marine se rompió en el suelo de metal, un fragmento de un material vidrioso y translúcido, estrechado hasta un punto maligno. Sobresalía del bíceps del marine. El fragmento brillaba con un púrpura fantasmal. Maldita sea. Fitzgerald gruñó, mientras intentaba recuperar el equilibrio. 2 segundos después el fragmento púrpura explotó y brotó sangre de la herida. Fitzgerald aulló en agonía. No hubo tiempo para atender las heridas de Fitzgerald. Un par de grunts atacaron por la ligera inclinación y abrieron fuego. Una avalancha de proyectiles cristalinos se arqueó hacia ellos y rebotó locamente en el Warthog. Estaban demasiado cerca. El jefe le disparó al grunt más cercano, 3 veces seguidas. Un trío de agujeros de bala formaron un prolijo racimo en el pecho del alienígena. El compañero del grunt chilló de rabia y levantó su arma. Un extraño dispositivo jorobado, con una cresta de proyectiles de vidrio que sobresalían como aletas dorsales. El arma escupió agujas rosadas hacia él. Dio un paso al costado y golpeó la culata de la pistola contra la cabeza del grunt. El cráneo del alienígena se hundió. Pateó el cadáver por el declive. Fitzgerald se había arrastrado para cubrirse detrás del Warthog. Estaba pálido, pero aún no se veía en conmoción. El Spartan tomó un botiquín de primeros auxilios y trató la herida con pericia. La bioespuma autosellante llenó la herida, la tapó y la adormeció. El joven marine necesitaría algunos puntos y tiempo para reconstruir el músculo, desgarrado y salvaje de su brazo, pero viviría si alguno de ellos saliera vivo de aquí. ¿Estás bien?, le preguntó al soldado herido. Fitzgerald asintió, se limpió el sudor de su frente con una mano ensangrentada, y luego luchó para volver a ponerse de pie. Sin decir una palabra más, se ocupó del LAAG. El jefe maestro y el artillero tardaron casi 15 minutos en barrer y despejar la zona de fuerzas del Covenant. El Spartan patrulló el perímetro. A la izquierda del Warthog, la cámara se extendía unos 80 metros y luego terminaba, al igual que el camino, en un enorme abismo. ¿Alguna idea?, le preguntó a Cortana. Hubo una breve pausa mientras la IA examinaba los datos. El camino que tenemos por delante termina en una brecha, pero es lógico suponer que hay algún tipo de mecanismo de puente. Encuentra los controles que extienden el puente y deberíamos ser capaces de cruzarlo. Asintió, se dio la vuelta. Cruzó la carretera y se dirigió a la derecha del Warthog estacionado. Cuando pasó el vehículo, llamó por encima de su hombro a Fitzgerald. «Espera aquí. Voy a encontrar una forma de cruzar». El jefe maestro marchó a través de la cámara y comprobó las extrañas estructuras que salpicaban el paisaje. Algunas estaban iluminadas por el tenue resplandor de algún tipo de paneles de luz, pero no había ninguna indicación de qué las alimentaba o qué contenían las estructuras. Frunció el ceño. No parecía haber ninguna señal de mecanismos o controles. Estuvo a punto de volver al Warthog y desviar su curso, pero se detuvo. Miró uno de los enormes pilares que se extendían hasta el techo muy por encima. No había nada aquí abajo, pero tal vez el mecanismo que buscaba estaba por encima de ellos. Se movió tan lejos como pudo hasta el final del área. A diferencia del lado opuesto de la cámara, esta mitad estaba bordeada por una alta pared metálica acanalada. Siguió el borde de la barrera y se sintió satisfecho de encontrar un hueco en la pared. Una abertura. En el interior una rampa ascendía 20 metros, y luego giraba 90 grados a la izquierda. El Spartan sacó su pistola, activó la lámpara de su casco y subió la rampa. Su precaución estaba justificada. A medida que llegaba a la cima, su sensor de movimiento mostró un contacto justo encima de él. Viró la esquina justo a tiempo para enfrentarse al ataque de un élite con armadura carmesí. El élite gruñó un desafío y le dio un golpe fuerte en la cabeza al jefe. Se agachó y sus escudos se llevaron la peor parte del golpe. Disparó a quemarropa, sin siquiera molestarse en apuntar. El élite se levantó y devolvió los disparos y las ráfagas de plasma atravesaron el estrecho pasillo. En un movimiento fluido el jefe sacó, preparó y lanzó una granada de fragmentación, prácticamente a los pies del élite. El alienígena se sorprendió cuando el Spartan giró y se agachó a la vuelta de la esquina. Fue recompensado por un destello de humo y fuego. Un chorro de sangre púrpura oscuro salpicó la pared de metal. Dobló la esquina con la pistola preparada y pasó por encima del cadáver humeante del élite. El jefe continuó a lo largo del corredor, que conducía a una estrecha cornisa. Directamente a su derecha,
Las gruesas paredes de metal se extendían y desaparecían de la vista. A su izquierda, el metal se inclinaba en un ángulo pronunciado que conducía de nuevo al piso principal y gradualmente daba paso al abismo mientras continuaba hacia adelante. Delante de él había un brillo pulsante, como las luces intermitentes de un Pelican. Se detuvo ante la fuente de la luz. Un par de pequeños y brillantes orbes flotaban, suspendidos sobre un marco casi rectangular de metal azul mate. Flotando dentro del marco había una serie de pantallas pulsantes y cambiantes, semitransparentes, como la apariencia holográfica de Cortana, aunque no había ningún dispositivo de proyección visible. Los brillantes patrones geométricos de la pantalla le molestaban, como si debiera reconocerlos de alguna manera. Incluso con su memoria mejorada, no podía determinar dónde los había visto antes. Simplemente le parecían familiares. Extendió un dedo hacia uno de los símbolos, un círculo azul verdoso. El Spartan esperaba que su dedo pasara a través de nada más que el aire. Se sorprendió cuando su dedo encontró resistencia, y las luces del panel empezaron a pulsar más rápido. ¿Qué hiciste?, preguntó Cortana con la voz alarmada. Estoy detectando un pico de energía. No lo sé, admitió el Spartan. No estaba seguro de por qué tocó el botón de la pantalla. Solo sabía que sentía que era lo correcto. Hubo un gemido agudo, y desde su posición elevada, pudo ver la brecha en la carretera a lo lejos. En sus bordes, una intensa luz blanca salía a la vista, formando un camino a través de la brecha en la carretera, como el haz de una linterna en el humo. La luz se intensificó, y hubo un tremendo sonido de desgarramiento. Estoy registrando mucha actividad fotónica, dijo Cortana. Los fotones excitados han desplazado el aire alrededor del camino de la luz. ¿Qué significa? Lo que significa, continuó, que la luz se ha vuelto coherente, sólida. Hizo una pausa y luego añadió, ¿cómo supiste qué control tenías que presionar? No lo sabía. Vámonos ya mismo de aquí. El viaje a través del puente de luz fue angustioso. Había probado el fenómeno con su pie, y descubrió que era tan sólido e inflexible como la roca. Luego se encogió de hombros. Le dijo a Fitzgerald que se agarrara, y aceleró el Warthog directamente hacia el haz de luz. Podía oír a Fitzgerald alternar entre maldecir y rezar, mientras recorrían el abismo aparentemente sin fondo sobre nada más que un haz de luz. Una vez en el otro lado, siguieron el túnel hacia el valle de más allá, donde el jefe maestro guió al Hawk a través de una extensión de rocas y árboles, hasta la cima de una colina de hierba. Un escarpado acantilado amenazó con bloquear el progreso hacia la derecha, obligándolos a quedarse a la izquierda. Mientras se dirigían hacia un hueco al sur, el vehículo chapoteó a través de un río poco profundo. Vieron la boca de un pasadizo a la derecha. Decidieron que lo mejor era investigar y guiaron al vehículo, todoterreno a través de un paso rocoso. Pasaron solo unos minutos hasta que el Warthog llegó a una cornisa que daba a un valle. El jefe maestro pudo ver una cápsula salvavidas del UNSC y una dispersión de soldados del Covenant, pero no de marines. No era una buena señal. Una estructura vagamente piramidal se elevaba dominando el centro del valle. El jefe maestro vio un pulso de luz desplazarse hacia el cielo, y supo que la estructura debía ser similar a lo que causó el destello que había visto antes. Solo hubo un momento para asimilar la situación antes de que los alienígenas abrieran fuego y el artillero respondiera de la misma manera. Era el momento de poner en marcha el Hawk. El jefe maestro condujo mientras el M-41 Lag zumbaba y traqueteaba detrás de él. El marín Fitzgerald gritó, ¿les gusta eso? Vamos, tomen un poco más. Y disparó otra ráfaga sostenida. Un par de grunts rodaron en direcciones opuestas, mientras que un jackal que estaba agachado y con largos brazos fue cortado por la mitad, y los proyectiles de gran calibre volaron terrones de tierra más allá. Mientras el BRL rebasaba la pirámide, Cortana dijo, hay algunos marines escondidos en la colina. Démosles una mano. El Spartan se dirigió a un hueco entre dos árboles y vio a un alto y anguloso elite salir de su cobertura. El elite levantó un arma, pero rápidamente quedó reducido a un bache, cuando el Warthog lo derribó y los enormes neumáticos aplastaron su cuerpo. Los marines aparecieron poco después, sosteniendo sus armas de asalto en el aire, y gritaron saludos. Un sargento asintió. Me alegro de verlo, jefe. Empezaba a hacer un poco de calor por aquí. Fuerzas del Covenant corrieron hacia la colina después de eso, pero las balas de 12,7 por 99 mm se encargaron rápidamente de ellos, y la ladera pronto se llenó de sus cuerpos. El jefe maestro escuchó un estallido de estática, seguido por la voz de Fowhammer. Eco 419 a Cortana. Adelante, te recibimos.
419. Tenemos supervivientes y necesitan evacuación inmediata. Entendido, Cortana, en camino. Vi más cápsulas salvavidas en tu área. Recibido, respondió Cortana. Estamos en camino. Tomó la mayor parte de la tarde inspeccionar los valles entrelazados, localizar al resto de los supervivientes y tratar con las fuerzas del Covenant que intentaron interferir. Pero finalmente, habiendo reunido un total de 63 marines y personal naval, el Spartan vio aterrizar a Echo 419 por última vez y saltó a bordo. Fuhammer miró por encima del hombro. Ha sido un día muy largo, jefe. Buen trabajo. Nuestro tiempo estimado de llegada a la base Alpha es de 30 minutos. Entendido, dijo el Spartan. Exhaló y luego suavizó su tono de voz. Se permitió apoyarse en el mamparo y añadió: gracias por el paseo. El capitán Jacob Case estaba de pie, con las manos sobre las rodillas, jadeando frente a un acantilado vertical. Él y el resto del grupo de mando habían estado corriendo de un lado a otro durante 3 horas. Incluso los marines estaban exhaustos, mientras la sombra proyectada por la nave de descenso del Covenant se deslizaba sobre ellos y bloqueaba el sol. Keyes pensó en usar la pistola de Dowski para disparar a la aeronave, pero no pudo reunir la energía. La voz que retumbaba por los altavoces externos era demasiado familiar. ¿Capitán Case? Soy Alan Dowski. Este es un cañón en forma de caja. No hay lugar a donde correr. Será mejor que se rinda. La oscuridad que proyectaba la nave fue cambiando a medida que descendía. En el fondo del cañón, los motores aullaron y soplaron polvo en todas las direcciones antes de que finalmente bajara. Se abrió una escotilla y Dowski saltó al suelo. Parecía estar ilesa y llevaba lo que solo podría describirse como una sonrisa de satisfacción. ¿Lo ve? Es como le dije que sería. Media docena de élites veteranos bajaron al suelo, seguidos por un par de grunts. Todos estaban fuertemente armados. La grava crujía a medida que se acercaban al acantilado. Uno de los alienígenas habló. Su voz retumbante balbuceaba el habla humana con una incomodidad detectable. Arrojarán sus armas al suelo. Ahora. La tripulación de mando miró a Keyes. Él se encogió de hombros, se agachó y puso la M6D en el suelo. Los otros hicieron lo mismo. Los grunts corretearon y recogieron las armas. Uno de ellos cacareó en su propio idioma, mientras recogía las 3 armas de asalto de los marines y se las llevaba. ¿Cuál es? Exigió el élite con el traductor y miró a Dowski. Ese, proclamó la oficial renegada y señaló a Case. Hikowa comenzó a avanzar. ¡Pequeña perra, yo! Nadie se enteró de lo que Hikowa iba a hacer, porque el élite la mató de un disparo. Case se lanzó hacia adelante e intentó atajar al élite sin éxito. Un golpe rápido como un rayo ahogó un lado de su cabeza, tan fuerte que su visión se volvió gris. Cayó al suelo. El élite fue metódico. Empezando por los marines, le disparó a cada humano capturado en la cabeza. Wang intentó correr, pero un perno de plasma le dio entre los omóplatos. Lovell fue a buscar su pistola y recibió un disparo en la cara. Case luchó por ponerse de pie de nuevo, mareado y desorientado, e intentó atropellar al élite. Fue golpeado contra el suelo por segunda vez. Los ojos muertos de Hikowa le devolvían una mirada vacía. Finalmente, después de que se disparara el último perno de plasma y mientras el olor de la carne quemada aún flotaba en el aire, solo 2 miembros de la tripulación de mando seguían vivos: Case y Dowski. La alférez estaba pálida, sacudió la cabeza y se estrujó las manos. No lo sabía, señor, de verdad que no lo sabía. Me dijeron. El élite agarró una pistola M6D que había caído y le disparó a Dowski. La bala le dio en el centro de la frente. El eco de la pistola resonó en el cañón. La alférez puso los ojos en blanco. Sus rodillas se dieron y se desplomó estrepitosamente. El élite le dio la vuelta a la M6D en su mano. El arma era pequeña comparada con su pistola, y su dedo no encajaba fácilmente en el protector del gatillo. Projectiles. Muy primitivos. Llévenselo. Keyes sintió que los otros élites lo agarraban por los brazos y lo arrastraban por una rampa hacia el interior turbio de la nave de descenso. Parecía que las reglas del Covenant habían cambiado de nuevo. Ahora tomaban prisioneros, pero no muchos. La nave se levantó, y el único humano que sobrevivió deseó sinceramente no haberlo hecho. El jefe maestro estaba a punto de hacer un chequeo rutinario de su armadura, cuando un soldado raso metió la cabeza en las dependencias del Spartan, un cubículo de plástico prefabricado que había reemplazado el concepto arcaico de las tiendas. Siento molestarle, jefe, pero el mayor Silva quiere verle en el puesto de mando. De inmediato. El Spartan se limpió las manos con un trapo. Ahora mismo voy. El jefe maestro estaba a punto de sacar
La armadura del modo de espera cuando el marine reapareció. Una cosa más. El mayor dijo que dejara su armadura aquí. El Spartan frunció el ceño. No le gustaba que lo separaran de su armadura, sobre todo en una zona de combate. Pero una orden era una orden. Y hasta que no determinara lo que le había pasado a Case, Silva estaba al mando. Asintió. Gracias, soldado. Se aseguró de que su equipamiento estuviera bien ajustado. Activó el sistema de seguridad de la armadura y se abrochó una M6D en la cintura. La oficina del mayor estaba ubicada en el PC de la base Alfa, la más central de las estructuras alienígenas en la parte superior de la colina. Se abrió paso por los pasillos y por un pasillo manchado de sangre. Un par de prisioneros de guerra Grunt, encadenados, trabajaban duro fregando el suelo bajo la mirada vigilante de un guardia de la armada. 2 Helljumpers montaban guardia en la puerta de Silva. Ambos se veían muy bien para ser soldados que habían estado en combate el día anterior. Favorecieron al Spartan con la mirada, casualmente hostil, que los miembros de los ODST reservaban para cualquiera o cualquier cosa que no fuera parte de su organización de élite. El más alto de los dos vio la insignia del cuello de suboficial. Sí, jefe, ¿qué podemos hacer por ti? Jefe maestro Spartan 117, reportándose con el mayor Silva. Spartan 117 era la única designación oficial que tenía a los ojos de los militares. Pensó que, tras la caída de Reach, no quedaba nadie que supiera que se llamaba John. ¿Spartan 117? Preguntó el más pequeño de los dos marines. ¿Qué clase de nombre es ese? Mira quién habla, interrumpió McKay, mientras se acercaba al jefe maestro por detrás. Esa es una pregunta bastante extraña viniendo de un tipo llamado Yutr Seneca. Los dos Helljumpers se echaron a reír, y McKay le indicó al Spartan que pasara por la puerta. No te preocupes por esos dos, jefe. Saltan encantados. Me llamo McKay. Adelante, entra. El Spartan dijo, gracias, señora. Dio 3 pasos adelante y se encontró frente a un escritorio improvisado. El mayor Silva levantó la vista de lo que estaba haciendo y se encontró con los ojos del jefe maestro. El jefe se puso en atención. Señor, jefe maestro Spartan 117, presentándose como se le ordenó, señor. La silla había sido rescatada de una cápsula salvavidas del UNSC. Hizo un suave silbido mientras Silva se inclinaba hacia atrás. Sostuvo un lápiz que usó para golpear sus labios. Ese era el momento en el que la mayoría de los oficiales habrían dicho, en descanso, y el hecho de que no lo hiciera era una clara indicación de que algo estaba mal. ¿Pero qué? McKay rodeó a la izquierda de Silva, donde se apoyó en la pared y vio la escena a través de ojos encapuchados. Llevaba el pelo al estilo Helljumper, corto a los lados para que se vieran los tatuajes de su cuero cabelludo y plano en la parte superior. Tenía ojos verdes, una nariz ligeramente aplastada y labios carnosos. Se las arreglaba para tener un rostro de soldado y uno de mujer al mismo tiempo. Cuando Silva habló, fue como si pudiera leer la mente del Spartan. Así que te preguntas quién soy yo y de qué se trata todo esto. Es comprensible, sobre todo teniendo en cuenta tu condición de élite, tu estrecha relación con el Capitán Keyes, y el hecho de que ahora sabemos que has sido capturado. La lealtad es algo bueno, una de las muchas virtudes por las que se conoce a los militares, y una cualidad que admiro. Silva se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro detrás de su silla. Sin embargo, hay una cadena de mando, lo que significa que te reportas ante mí, no a Keyes, ni a Cortana, ni a ti mismo. El marine se detuvo, se dio la vuelta y miró a los ojos al jefe maestro. Pensé que sería una buena idea que tú y yo hiciéramos un control de comunicaciones. Así que este es el trato. Soy un capitán menor, así que la teniente McKay es mi oficial ejecutivo. Si alguno de los dos dice mierda, entonces espero que preguntes, ¿de qué color, cuánto y dónde la quieren? ¿Me entiendes? El jefe miró fijamente por un momento y apretó la mandíbula. Perfectamente, señor. Bien, ahora una cosa más. Estoy familiarizado con tu historial y lo admiro. Eres un soldado tremendo. Dicho esto, también eres un fenómeno. El último sujeto que queda en un experimento terriblemente defectuoso, y uno que no debería repetirse nunca. McKay miró la cara del jefe maestro. Su pelo era corto, no tan corto como el de ella, pero corto. Tenía ojos serios, una boca firme y una mandíbula fuerte. Su piel no había estado expuesta al sol durante mucho tiempo y era blanca. Demasiado blanca, como algo que vivía en los profundos huecos de una cueva. Por lo que había oído, era un soldado profesional desde los 6 años, lo que significaba que era un experto en controlar lo que se veía en su cara. Pero podía ver las palabras golpear como si fueran balas que daban en el blanco. Nada evidente, solo un ligero estrechamiento de los ojos y una opresión alrededor de su boca. Ella miró a Silva.
Pero si el mayor era consciente de los cambios, no parecía importarle. La idea de seleccionar personas al nacer, joder sus mentes y modificar sus cuerpos es errónea. Primero, porque los candidatos no tienen elección. Segundo, porque los sujetos del programa se transforman en alienígenas humanos. Y tercero, porque el programa Spartan fracasó. ¿Conoces a un hombre llamado Charles Darwin? No, probablemente no, porque nunca fue a la guerra. Darwin fue un naturalista que propuso una teoría llamada selección natural. En pocas palabras, creía que las especies mejor equipadas para sobrevivir lo harían, mientras que otros organismos menos eficaces acabarían por extinguirse. Eso es lo que les pasó a los Spartans. Jefe, se extinguieron o lo harán una vez que te hayas ido. Y ahí es donde entran en juego los ODST. Fueron los Helljumpers los que tomaron esta colina. Hijo, no un grupo de fenómenos aumentados con armadura de lujo. Cuando hagamos retroceder al Covenant, que sinceramente creo que haremos, esa victoria será el resultado del trabajo de hombres y mujeres como la Teniente McKay, seres humanos que están afilados como una navaja, duros como el metal y verdes hasta la médula. ¿Me entiendes? El jefe maestro recordó a Linda, James y al resto de los 73 chicos y chicas con los que aprendió a luchar. Todos muertos, todos etiquetados como fenómenos, ahora descartados como parte de un experimento fallido. Respiró profundamente. ¡Señor, no señor! Hubo un largo momento de silencio mientras los dos hombres se miraban a los ojos. Finalmente, después de unos buenos 5 segundos, el mayor asintió. Comprendo. Los ODST también somos leales a nuestros muertos. Pero eso no cambia los hechos. El programa Spartan ha terminado. Los seres humanos ganarán esta guerra. Así que será mejor que te acostumbres. Mientras tanto, necesitamos a todos los guerreros que tenemos. Especialmente a los que tienen más medallas que todo el Estado Mayor reunido. Entonces, como si una especie de interruptor hubiera sido accionado, todo el comportamiento del oficial ODST cambió. Dijo, en descanso, invitó a sus 2 huéspedes a sentarse y procedió a informar al jefe maestro sobre su próxima misión. El Covenant tenía al capitán Keyes. El reconocimiento lo había confirmado, y Silva estaba decidido a traerlo de vuelta, aunque su nave había sido dañada por la Pillar of Autumn durante su breve irrupción en el sistema. Los ingenieros del Covenant trabajaban duro en la reparación de la verdad y reconciliación. Ahora, con solo unas pocas centenas de unidades en la superficie de Halo, la nave se había convertido en una especie de cuartel general de facto para aquellos asignados a cosechar la tecnología del mundo anillo. La nave de guerra estaba en el centro de las actividades de la estructura de mando. Los pasillos estaban llenos de oficiales elites, mayores jackals y veteranos grunts. También había un montón de ingenieros, criaturas de aspecto amorfo que se mantenían en el aire por medio de vejigas de gas, que tenían la habilidad de desmantelar, reparar y reensamblar cualquier tecnología compleja. Pero todos ellos, sin importar su rango, se apresuraron a salir del camino mientras Zuka Samami marchaba por los pasillos, seguido de cerca por un reacio Yayap, no por su rango, sino por su apariencia y el mensaje que enviaba. La arrogante inclinación de su cabeza, la armadura negra y el constante chasquido de sus talones parecían irradiar confianza y autoridad. Aún así, por muy formidable que fuera Samami, no se permitía a nadie entrar en la cubierta de mando sin ser examinado, y no menos de 6 élites vestidas de negro estaban esperando cuando él y su ayudante bajaron del ascensor de gravedad. Si estos élites se sentían intimidados por el comportamiento de sus compañeros, no daban ninguna señal de ello. «Identificación», dijo uno de ellos bruscamente, y extendió su mano. Samami dejó caer su disco en la mano del otro. Guerrero con los aires, de alguien que le confería un favor a un ser menor. El oficial de seguridad aceptó el disco de identidad de Samami y lo colocó en un lector de mano. Los datos aparecieron y se desplazaron de derecha a izquierda. Coloque su mano en la ranura. La segunda máquina tenía la forma de una caja negra rectangular de unas 5 unidades de altura. Una luz verde salía de una ranura situada en el lateral de la estructura. Samami hizo lo que se le indicó. Sintió un dolor repentino mientras la máquina tomaba una muestra de su tejido y supo que una computadora estaba ocupada, comparando su ADN con el que estaba en el archivo. No porque pudiera ser humano, sino porque la política estaba muy extendida dentro del Covenant y habían ocurrido algunos asesinatos últimamente. Confirmado, dijo el Elite. Parece que eres el mismo Zuka. Samami que tiene previsto reunirse con el Consejo de Maestros en 15 unidades a partir de ahora. El consejo está retrasado, por lo que tendrás que esperar. Por favor, entrégame todas las armas personales. Hay una sala de espera allí.
pero el Grunt tendrá que permanecer afuera. Se te llamará cuando el consejo esté listo. Aunque no estaba armado con su rifle de energía, que le había dado a Yayab para que lo llevara, el Elite tenía una pistola de plasma, que entregó por la culata primero. Zamami se abrió paso hasta el área de espera improvisada y descubrió que otros seres también se habían visto obligados a esperar. La mayoría estaban sentados encorvados, sin hablar con nadie, y miraban fijamente a la cubierta. Lo que empeoró aún más las cosas fue el hecho de que, en lugar del que llegara primero, era atendido primero. Parecía que el rango tenía definitivamente sus privilegios, y los penitentes de mayor rango eran vistos primero. No es que el Elite pudiera quejarse. Si no fuera por su rango, el consejo nunca habría aceptado verlo de ninguna manera. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Zamami fue llevado a la cámara donde el consejo de comando se había reunido. Un profeta menor estaba sentado, con las piernas dobladas, en el centro de una mesa que se curvaba alrededor de un podio en el que se esperaba claramente que el Elite se pusiera de pie. Cada vez que una ráfaga de aire alcanzaba al exaltado, parecía balancearse ligeramente en su trono antigravitatorio, recordando sutilmente a los demás quién y qué era él. Algo que Zamami no solo entendía, sino que admiraba. El profeta llevaba un tocado complejo. Estaba adornado con piedras preciosas y cableado de comunicaciones. Un manto de plata descansaba sobre sus hombros y sostenía un ramillete de oro tejido con elegancia, que se extendía hacia adelante frente a sus huesudos labios. Túnicas rojas ricamente bordadas bajaban en cascada sobre su regazo y caían a la cubierta. Ojos negros como la obsidiana siguieron al Elite hasta el podio mientras un asistente le susurraba al oído. El otro Elite, un aristócrata llamado Soja Rolami, levantó una palma de la mano hacia afuera. «Te saludo, Zamami. ¿Cómo está tu herida? Espero que sane bien». Rolami superó en rango a Zamami por 2 niveles completos. El oficial subalterno se jactó de la manera respetuosa con la que el otro Elite lo había saludado. «Gracias, comandante, me curaré». «Suficiente», dijo el profeta oficiosamente. «Nos estamos retrasando, así que sigamos adelante». Suka Zamami se presenta ante el consejo, buscando una autorización especial para abandonar la unidad que él comanda, para localizar y matar a un humano en particular. Un concepto bastante extraño, ya que todos ellos se parecen y son igualmente molestos. Sin embargo, según nuestros registros, este humano en particular es responsable de miles de víctimas del Covenant. El consejo observa que el oficial Zamami fue herido durante un encuentro con este humano, y recuerda al oficial Zamami que el Covenant no tolera las venganzas personales. Por favor, tenga eso en mente cuando exponga su caso y sea consciente del tiempo. Una medida de brevedad le servirá bien. Zamami bajó los ojos como una señal de respeto. Gracias, comandante. Nuestros espías sospechan que el individuo en cuestión fue criado para ser un guerrero desde muy joven, alterado quirúrgicamente para mejorar sus habilidades y provisto de una armadura que puede ser superior a la nuestra. ¿Mejor que la nuestra?, preguntó el profeta, dejando claro con su tono que consideraba esa posibilidad extremadamente improbable. Cuide sus palabras, oficial Zamami. La tecnología que subyace en la armadura, que utiliza vino directamente de los Forerunners. Decir que es de alguna manera inferior roza con el sacrilegio. Aún así, lo que Zamami dice es verdad, dijo Rolami. Los archivos están llenos de informes que, aunque contradictorios en algunos casos, todos mencionan a uno o más humanos vestidos con una armadura especial reactiva. Suponiendo que los relatos de los testigos oculares sean exactos, parece que este individuo o grupo de individuos puede absorber una gran cantidad de daño sin sufrir lesiones personales, tiene habilidades excepcionales de combate y demuestra una capacidad de liderazgo superior. Donde quiera que él o ellos aparecen, otros humanos se reúnen y luchan con renovado vigor. Exactamente, dijo Zamami agradecido. Por eso recomiendo que se encargue un equipo especial de cazadores asesinos para encontrar al humano y recuperar su armadura para su análisis. Anotado, dijo el profeta con gravedad. Retírate mientras el consejo delibera. Zamami no tuvo más remedio que bajar los ojos, alejarse del podio y girar hacia la puerta. Una vez en el pasillo, el Elite tuvo que esperar solo unas pocas unidades, antes de que fuera llamado de nuevo, y fue llevado de vuelta a la habitación. Zamami vio que tanto el profeta como el segundo Elite habían desaparecido, dejando a Rolami para que diera la noticia. El otro oficial se puso de pie, como para reducir el ancho de la brecha social que los separaba. Lamento, Zamami, que el profeta les dé poca importancia a los informes, etiquetándolos como histeria inducida por el combate.
Más que eso, todos estuvimos de acuerdo en que eres un activo demasiado valioso para dedicarlo a un solo objetivo. Tu petición ha sido denegada. Samami sabía que Rolami había inventado el aspecto demasiado valioso de su informe para amortiguar el golpe, pero apreciaba la intención detrás de las palabras. Aunque muy decepcionado, era un soldado y eso significaba seguir órdenes. Bajó los ojos. Sí, comandante. Gracias, comandante. Yayap vio al élite emerger. Notó la ligera caída de sus hombros y supo que sus plegarias habían sido respondidas. El consejo había denegado la petición demencial del élite. Se le permitiría volver a su unidad, y la vida volvería a la normalidad. Si Zamami había sido intimidante en su camino a ver al consejo, lo fue mucho menos en su salida. Sin embargo, caminó aún más rápido, forzando a Yayap a ponerse a correr. El Grunt se abrió paso entre el tráfico peatonal que tenía enfrente y luchó por mantener el ritmo de Zamami. Yayap chilló sorprendido cuando golpeó la parte trasera de las piernas acorazadas de Zamami. El élite se había detenido repentinamente. El Grunt notó con inquietud que las manos de su nuevo amo estaban apretadas. Siguió la mirada de Zamami y vio un grupo de 4 jackals. Arrastraban a un humano uniformado entre ellos. Keyes acababa de ser interrogado por tercera vez. Se le había administrado algún tipo de tratamiento de conmoción neural para hacerlo hablar, y sus terminaciones nerviosas continuaban zumbando mientras los alienígenas le pinchaban la espalda. Gritaban incomprensibles balbuceos en sus oídos y se reían de su malestar. Probó su propia sangre. La procesión se detuvo repentinamente cuando un élite con armadura de combate negra bloqueó el camino. Apuntó con un largo y delgado dedo hacia el humano y dijo a tú, dime dónde puedo encontrar al humano que lleva la armadura especial. Keyes miró hacia arriba, luchó por enfocar sus ojos y encaró al alienígena. Vio el vendaje y conjeturó el resto. No tengo la menor idea, dijo. Consiguió una débil sonrisa. Pero la próxima vez que te encuentres con él, podrías considerar agacharte. Zamami dio un paso adelante y le dio un revés al humano en la cara. Keyes se tambaleó, recuperó el equilibrio y se limpió un rastro de sangre de la comisura de su boca. Fijó la mirada en el alienígena por segunda vez. Adelante, dispárame. Yayap vio que el élite consideraba hacer justamente eso, ya que su mano derecha fue hacia la pistola. Tocó la culata y retrocedió. Entonces, sin decir nada más, Zamami se alejó. El Grunt lo siguió. De alguna manera, por medios de los que Yayap no estaba seguro, el humano había ganado.